Bienvenidos al módulo 6, módulo en el cual vamos a ver abdomen agudo clínico, las patologías más frecuentes, dolor abdominal en lactantes, cetocidosis diabética, síndrome urémico hemolítico, infección urinaria, abdomen agudo quirúrgico y urticaria y anafilaxia. El abdomen agudo en pediatría o hablar de dolor abdominal agudo en pediatría incluye muchas situaciones clínicas en las cuales el síntoma principal puede ser la sensación dolorosa del abdomen, pero que la causa que está produciendo este dolor abdominal puede ser tanto abdominal como extraabdominal. Es por eso que es muy importante una buena anamnesis tanto del paciente como de sus padres, ver los hábitos, antecedentes e historia clínica y con el examen físico llegar a una conclusión que nos va a orientar hacia qué tipo de patología está sucediéndole a nuestro paciente. El abdomen agudo como entidad es una evolución que es aguda, de menor de 48 horas, con un dolor constante e intenso, con una palpación abdominal dolorosa. Por lo general, cuando es más de tipo insidioso o somático, con una ubicación más generalizada y sin focalización, habla más de un tipo de dolor de un abdomen agudo clínico. Ya cuando es un dolor que es focalizado, nos orienta más hacia un dolor abdominal quirúrgico. En cuanto a la evaluación, como en todo paciente, se va a utilizar el triángulo de evaluación pediátrica y la secuencia de las ABCDE para evaluar la estabilidad o inestabilidad de nuestro paciente. Una vez realizada la primera evaluación, como habíamos dicho antes, con los antecedentes, la historia clínica y el examen físico del paciente, nos va a orientar hacia qué pruebas complementarias pueden llegar a ser necesarias, pero por lo general ya directamente con la clínica orienta mucho hacia qué tipo de patología estamos hablando. Por lo general, las patologías que son de tipo tratamiento médico son las más frecuentes que las quirúrgicas. En el tipo de dolor en los cuadros de abdomen agudo clínico, uno puede diferenciar los distintos tipos de dolores. Por ejemplo, uno de los más frecuentes es el dolor de tipo cólico, en el cual es un dolor que inicia de forma aguda, haciendo un pico, un pico máximo de dolor, para luego ir disminuyendo en intensidad. Luego el dolor somático, que es más difuso, es más constante, no genera así estos picos de dolores y está más asociado, por ejemplo, a una adenitis mesentérica. También dependiendo de la intensidad puede ser pancreatitis y otros tipos de patologías. En caso de los cólicos suceden por las que son las contracciones de las vísceras huecas, que eso es lo que produce este tipo de dolor tan característico. El más frecuente de todos es en la gastroenteritis, en los pacientes que se presentan con dolor de tipo cólico. Y después está la localización. Puede ser que el dolor abdominal, la patología esté en el abdomen o puede ser que sea extraabdominal, como por ejemplo en los casos de las neumonías. Hay que ver en el paciente a ver si tiene algún otro síntoma asociado, por ejemplo, tos y dolor abdominal o una taquimnea y dolor abdominal. Muchas veces en las neumonías se da cuando son en base por irritación de la pleura que está en contacto con el diafragma y produce dolor abdominal. Y muchas veces se pide, por ejemplo, en una radiografía de abdomen de pie, se ve la base del pulmón y ahí se aparece la neumonía. Pero bueno, primero hay que hacer todo el examen físico completo. Por ejemplo, otra causa de localización extraabdominal son las que serían todas las enfermedades sistémicas que tienen repercusión en el abdomen. Por ejemplo, algo muy frecuente en pediatría, paciente con un catarro de vía aérea superior que tiene fiebre y la fiebre les produce dolor abdominal. Sin embargo, no tiene ninguna patología, no tiene ninguna patología orgánica localizada en el abdomen. Otra de las patologías sistémicas que se pueden presentar en estos casos, por ejemplo, es la cetoacidosis diabética, que produce un dolor abdominal que simula ser quirúrgico, porque produce un abdomen en tabla, doloroso, y que muchas veces confunde en el diagnóstico. La cantidad de enfermedades que podemos tener que nos orientan desde el dolor abdominal es proporcional a la cantidad de órganos que nosotros tenemos en el abdomen, órganos y sistemas. Es por lo tanto que hay que hacer un buen interrogatorio, ver el tipo de dolor y la localización dentro del abdomen, ya que pueden verse afectados cualquiera de todos los sistemas que incluyen la cavidad abdominal.
Y también evaluar al paciente en un conjunto. Por ejemplo, un paciente que presenta una hepatitis, vamos a ver si no tiene ictericia, tiene cambio de coloración en la piel. Más allá del examen físico directamente del abdomen, evaluar al paciente en conjunto para buscar otros síntomas asociados a esta patología. A la hora de hacer los diagnósticos diferenciales, una forma de orientarnos sería a través de las patologías que son más frecuentes en las distintas edades y también cuáles son menos frecuentes pero de mayor importancia por la gravedad que estas presentan. Por ejemplo, en los lactantes menores de 2 años, una causa o motivo de consulta súper común en la consulta diaria son los cólicos del lactante o gastroenteritis agudas o infección urinaria. En el caso de la gastroenteritis aguda, bueno, se va a presentar un paciente que además de presentar dolor abdominal va a tener diarrea, que puede ser aumento de la cantidad o aumento de la frecuencia de las deposiciones, y también puede tener vómitos. Lo más importante en estos pacientes es evitar o prevenir la deshidratación, siempre evaluando la necesidad de realizar una internación y que el paciente reciba hidratación endovenosa o si está con buena tolerancia y puede recuperar las pérdidas por vía oral. Después, en caso de los menores de 2 años, que es menos frecuente, pero que produce una gran descompensación hemodinámica, bueno, por supuesto los traumatismos y la invaginación intestinal. La invaginación es una afección grave en la que una parte del intestino se introduce en una porción adyacente del intestino. Es como un efecto telescopio que se dice, y lo que hace es producir una obstrucción intestinal aguda. En cuanto a la sintomatología, es un paciente que va a presentar un dolor abdominal agudo, de un dolor muy intenso, que va a estar alternado por momentos en los que calma este dolor y el paciente se relaja, pero el dolor vuelve como cada 15 minutos, puede volver a presentar el mismo dolor. Por lo general no tenía ningún antecedente de ningún tipo de patología intestinal previa. Puede pasar de que estaba jugando normal de lo más bien y de golpe empieza con un llanto repentino con mucho dolor de abdomen. Otras veces también lo que se puede ver que está descrito son las heces en jalea de grosella, son las heces mezcladas con sangre y mucosidad, y esto se da por lo general al inicio del síntoma. Los pacientes también pueden tener vómitos. En los periodos en el que calma el dolor se puede ver como una tendencia a la somnolencia o letargo. Pueden llegar a presentar fiebre, pero es más raro porque por lo general la evolución es tan rápida que el tratamiento también lo es. Y en algunos casos se puede llegar a sentir se puede palpar en el abdomen como una pequeña tumoración. Por lo que ante este relato de los padres y viendo al paciente con este tipo de dolor, es importante realizar el traslado hacia el centro de salud para ser evaluado por un especialista. El diagnóstico por lo general es clínico, puede realizarse una ecografía para a veces que se ve la imaginación, la superposición de las asas, pero en caso de que no se vea ya con esta clínica tan característica, ya se realiza el diagnóstico. Y el tratamiento por lo general es quirúrgico, en algunos casos está en discusión y se habla de tratar estos tipos de invaginaciones, si son leves y con buena tolerancia de dolor, se pueden llegar a hacer enemas como para invertir esa invaginación, pero eso ya es campo del especialista. Otras de las patologías que pueden llegar a ser severas en los pacientes son los menores de 2 años, un síndrome urémico hemolítico, pero es muy raro por lo general por esa edad. También pueden presentarse hernias inguinales, pasa que para que ya presenten un dolor abdominal bastante importante, son hernias que tienen que tener tamaño considerable y por lo general ya en los menores de 2 años son hernias que fueron detectadas. La alergia a la proteína de leche de vaca también produce dolor abdominal, también puede estar asociada a heces con sangre y alergias en la piel. Y bueno, después apendicitis y vólvulo, pero menores de 2 años la verdad que es extremadamente raro. Luego tenemos las patologías más frecuentes de los niños mayores, no lactantes mayores de 2 años, que es la gastroenteritis aguda, que bueno, es la misma clínica que en los menores de 2 años, con lo único que en esos casos lo que tenemos que estar más atentos es a la presencia o no de diarrea con sangre
y a la función renal que van a tener estos pacientes con respecto a la asociación con el síndrome urémico hemolítico, dado que acá en la Argentina es una enfermedad que es endémica. Otra patología que es muy frecuente en esta edad es la infección urinaria, de la cual vamos a hablar más adelante. Siempre que aparezca un paciente con dolor abdominal, tenemos que consultar sobre el antecedente de traumatismo, si hubo traumatismo o no. Muchas veces los padres no los vieron a los pacientes, entonces hacer un examen físico, ver si no hay equimosis o hematomas en la pared abdominal como para descartar de que no haya sido un trauma. También hay casos de apendicitis, que es más frecuente, por lo general un poquito más grande, ya mayores de 4 o 5 años. Neumonías, como hablábamos recién, que es extraabdominal, que produce dolor referido en el abdomen, y constipación, que se va a ver un abdomen más distendido, bueno, con el relato siempre haciendo interrogatorio de los hábitos de cada paciente, va a surgir que la constipación está instaurada en los pacientes. También lo que hay que preguntar muchas veces, porque dicen, no, está como con diarrea. Puede ser que haya un escurrimiento, dado que el paciente está con un bolo fecal, produce escurrimiento, entonces los padres confunden eso con una deposición de tipo diarreica, pero en realidad sigue estando constipado ese paciente. Ahí el abdomen se va a ver bastante distendido, doloroso, puede palparse la cuerda del colon y en esos casos se va a evaluar la constipación que sea funcional o si es por alguna otra causa asociada. Ahí vamos a tener que tratar tanto la constipación de forma aguda con un laxante tipo polietilenglicol, no sé, ahí indican más edemas en los pacientes pediátricos, salvo contadas excepciones, así que se indica laxantes con polietilenglicol y después va a haber que hacer un tratamiento más profundo sobre las causas de la constipación, ya sea por hábitos o si hay alguna otra patología que debe ser estudiada. Bueno, y después las causas menos frecuentes en los niños entre 2 y 5 años, faringitis, puede producir dolor abdominal por la faringitis, más que nada cuando es estreptocóxica, produce dolor abdominal, también por la misma fiebre de lo que habíamos hablado recientemente, la neumonía que ya la nombramos, el síndrome urémico hemolítico del cual vamos a hablar más adelante, púrpura de Schönlein-Henoch, en la cual vamos a ver también afectación de la piel, se van a ver una púrpura, predominio en pantalón, puede pasar de que haya proteinuria, hematuria, o sea, está asociado, es uno de los dolores abdominales de tipo sistémicos. Cetocidosis diabética, de la cual también vamos a hablar, divertículo de Meckel y las hepatitis. En el caso de los lactantes, el dolor abdominal es bastante frecuente y es un motivo de consulta muy frecuente en guardia y en consultorio. Se caracteriza por llantos paroxísticos y excesivos, que los padres los refieren como llantos distintos. No es el típico llanto de que por ahí tiene hambre o que hay que cambiarlo o que extraña. Se lo considera un llanto distinto, tanto en el tono como en el volumen del llanto de este paciente. Aparece en pacientes mayores de 2 semanas de vida. Antes de las 2 semanas de vida no se considera que son cólicos y hay que descartar otras causas que produzcan este tipo de llanto. Y hasta los 4 meses. Por lo general, si bien siempre hay excepciones, pero por lo general mayores de 4 meses ya tienen una madurez suficiente que no realizan estos cólicos y no presentan este tipo de dolor. Está asociado al llanto una hipertonía y rubicundez de la cara del paciente en el momento del llanto, que luego cuando se calma, esta hipertonía y la rubicundez desaparecen. No se conoce la etiología, se ha estudiado un montón de mecanismos que podrían llegar a producirlos, pero la verdad que no se conoce la etiología, no se sabe, no se lo asocia a ningún tipo de lactancia, a ningún tipo de alimento que consuma la madre, que esto le pueda llegar a producir al tomar lactancia materna, que le pueda llegar a producir los dolores abdominales en los lactantes. El diagnóstico es por exclusión y por la clínica. Uno, por lo general, muchas veces los padres consultan en guardia durante la madrugada porque hace horas que no para de llorar, y cuando llega el paciente está durmiendo tranquilo
se le hace un examen físico completo y todo el examen físico es normal, entonces por eso, pero tiene que ser evaluado por un pediatra. En cambio, en esos casos ya el diagnóstico se lo hace por la clínica del paciente. Muchas veces cuando dicen no para de llorar, bueno, uno tiene que evaluar cuál es el llanto normal de un paciente pediátrico de esta edad. Por lo general, entre el mes y los 3 meses de vida, un paciente puede llorar entre 2 y 3 horas por día, eso está considerado como normal. Ya si aumenta más de eso, bueno, hay que descartar otras causas, por ejemplo, que pueden llegar a producir este tipo como de irritabilidad o de dolor. Por ejemplo, las infecciones del sistema nervioso central se pueden confundir con la irritabilidad. En ese caso, los pacientes lo que vamos a ver es cuando están tranquilos, no cuando están llorando, pero la fontanela va a estar bombé. También van a tener fiebre, pueden tener lesiones en piel. También el reflujo gastroesofágico. Un cólico del lactante no tiene que tener vómitos. En caso de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, son pacientes que vomitan y que están molestos todo el tiempo y con mala progresión de peso. También la alergia a la proteína de leche de vaca puede producir molestias intestinales, esto que hablábamos antes de unas deposiciones un poco sanguinolentas, y la invaginación intestinal, que es esto, llanto también muy doloroso, pero que alterna con periodos de calma. En el caso de llegar al diagnóstico de que es un cólico del lactante, el tratamiento es paciencia, se le puede hacer masajes en el abdomen al paciente, como en las agujas del reloj, como para aliviar de que elimine gases. Igualmente está en discusión el tema de si es por un tipo de alteración o inmadurez intestinal, sino que es una inmadurez más bien de todo el sistema nervioso del paciente, en el cual no puede o no sabe interpretar o expresar los estímulos de los cuales él está recibiendo, él o ella está recibiendo. Pero bueno, excede este momento. Sin embargo, no se va a indicar a estos pacientes ningún tipo de analgésicos o anticolinérgicos o ningún tipo de medicación. Tampoco hay que ponerles paños con alcohol porque el alcohol va a ser absorbido por la piel del paciente, va a producir una intoxicación. Y otra cosa que produce intoxicación y tampoco hay que darle son tés a los pacientes pediátricos. Té de manzanilla, de boldo, anís estrellado, todo eso que muchas veces, toda la medicación folclórica que se le indican a los padres por familiares y amigos, está contraindicado en estos pacientes porque también produce intoxicaciones que pueden llegar a producir falla renal y convulsiones. Entonces, el tratamiento de los cólicos del lactante es hacer masajes e intentar lograr tener paciencia con los padres y con el niño. Lo que sí hay que darles son pautas de alarma a estos padres, diciéndoles puede pasar de que siga llorando, pero si empieza con fiebre, si tiene vómitos, si aparecen manchas en la piel, cualquier otro signo de alarma que tienen que volver a consultar. Una de las patologías muy frecuentes en la Argentina es el síndrome urémico hemolítico. Lo vamos a ver más frecuentemente en niños, que son los que se ven más afectados por esta patología. Es producida por la bacteria Escherichia coli, de las productoras de toxina Giga. La más frecuente en nuestro país es el serotipo 0,157H7, que es la más prevalente, pero hay otros serotipos que también están asociados a la enfermedad humana severa y que son de alta virulencia. Una de las causas es esta de que es tan prevalente. Otra de las causas es por la manipulación de los animales y de cómo se realiza la faena vacuna para producir la carne para consumo humano, en la cual se ve contaminadas las piezas de carne para consumo y luego la mala cocción o cocción insuficiente de estos pedazos de carne es lo que produce que sean todos factores de riesgo y que se contagie la enfermedad al comer carne mal cocida. También comer frutas y verduras que estén mal lavadas y jugos de frutas y verduras no pasteurizadas. Todas esas son las causas o motivos de contagio. Por la bacteria, la E. coli, productora de toxina Giga. La toxina Giga es lo que va a producir esta enfermedad que se va a ver como una microangiopatía trombótica.
significa que vamos a tener pacientes con la siguiente tríada: anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y compromiso renal y o neurológico. Esto significa que nos podemos encontrar con pacientes que presentan dolor abdominal, vómitos, diarrea, y en este caso puede ser que sea sanguinolenta como puede ser que no. También se divide también el síndrome urémico hemolítico entre típica y atípica. La atípica es cuando no hay diarrea, o sea, el paciente presenta todo el resto de los mismos síntomas pero sin diarrea. Pueden también presentar fiebre, palidez, decaimiento y oligogonuria. Aprovecho también este momento para recordarles de que la carne picada es uno de los grandes transmisores de esta enfermedad, por lo que los niños menores de 6 años no deben consumir carne picada, ni aunque sea picada en el domicilio, ni de ninguna manera. Aprovecho para hacer este recordatorio. Entonces, al encontrarnos con un paciente con este tipo de dolor abdominal, que tenga diarrea ya de varios días, con una mala evolución y un mal aspecto general, con bastante palidez y con oligonuria, bueno, es un paciente que va a tener que ser evaluado por un pediatra. Entonces, se va a tener que realizar el traslado de estos pacientes hacia un centro de salud. En cuanto a las conductas que vamos a tomar en cuanto a estos pacientes, bueno, hay primero que ver el examen físico, ver que si tienen signos de deshidratación, si es que necesitan algún tipo de rehidratación endovenoso, y luego se va a manejar con el laboratorio, se va a tomar muestras para coprocultivo para la búsqueda de las E. coli y también hemograma, función renal con estado ácido base. En la orina se va a especificar la búsqueda de los esquistocitos y debe ser evaluado por pediatría. Recordar que lo más importante en esta enfermedad a esta altura es la prevención, de lavar bien los alimentos, cocinar bien la carne, que los pacientes no consuman, los pacientes pediátricos menores de 6 años no consuman carne picada, higienizar las verduras, también las mamaderas que se le dan a los pacientes, a los lactantes, y sanitizar el agua. Esas serían como las recomendaciones en general. En cuanto a las infecciones del tracto urinario, es una patología que es muy frecuente en pediatría, que se da por lo general, puede darse desde el inicio de la vida, o sea, en los primeros meses. Por lo general es en pacientes que tienen ya alguna patología del tracto urinario, como dilatación pielocalicial o un reflujo vesicouretral, y después se va a dar en una segunda modalidad en los pacientes entre 3, 4 años hacia adelante, que son los que inician el periodo escolar, y por retención y malos hábitos se producen las infecciones urinarias. Es importante realizar una sospecha y tener la sospecha y realizar el diagnóstico precoz de estas infecciones, porque al generar inflamación puede eso que luego al cicatrizar genere una remodelación de la vía urinaria, llevando a la larga a un daño renal importante. Entonces, al realizar el diagnóstico del tratamiento precoz, lo que vamos a estar haciendo es prevenir el daño renal. En algunos casos pueden pasar que sean infecciones urinarias de tipo asintomáticas, que en realidad no son muy asintomáticas porque muchas veces se las detectan los pacientes que tienen bajo peso o mal aumento pondoestatural. Y al estudiar ese paciente se va a pedir una orina y se va a ver que tiene una infección urinaria. Pero por lo general son pacientes que van a presentar fiebre, pueden presentar dolor abdominal, más que nada predominio de hipogastrio, aunque también en los pacientes que ya tienen afección renal se va a presentar con dolor en región lumbar. Van a tener vómitos y también algunos pueden tener o no disuria, tenés muy poliaquiuria, pueden no tener directamente ningún tipo de síntoma urinario. Y ya más infrecuente es la presencia de hematuria en estos pacientes. El diagnóstico, lo que nos va a orientar más que nada es la clínica, y el diagnóstico el de confirmación va a ser con el urocultivo, que teniendo el rescate de un germen en la orina, tomado una muestra de orina con buena técnica, con técnica estéril, por ejemplo en los lactantes se le solicita hacer el acecho, hay que higienizar bien los genitales del paciente y los padres tienen que esperar con el frasco, sin tocar el frasco, sin nada, a esperar a que el paciente haga pis.
sino en casos de que es necesario que sea una técnica más estéril o en el ámbito hospitalario, se realiza por un sondaje vesical estéril. En cambio, en niños y niñas mayores se realiza la técnica de recolección de orina por chorro medio. También se higienizan a estos pacientes y luego se recoge el chorro medio de la orina. Con eso, con ese estudio, van a ingresar dos estudios. La orina completa, que es la parte, el sedimento urinario, la parte físico-química de la orina. Y luego con la misma muestra se va a sembrar el urocultivo que en 1, 2 días, 3 días, dependiendo del lugar, vamos a tener el rescate del germen. En cuanto al tratamiento de las infecciones urinarias, por lo general, si son infecciones urinarias no complicadas, se puede dar un tratamiento vía oral en el domicilio. Lo más frecuente es indicar cefalexina, que sea 50 miligramos por kilo por día, dividido en dosis cada 6 horas. Si no, también se puede indicar nitrofurantoína, 5 miligramos kilo día cada 6 horas, o trimetroprima sulfato de metoxazol, por lo general 10 miligramos kilo día cada 12 horas. Y esto se va a ver luego, va a ser un control con el pediatra de cabecera, con el cultivo, con el resultado del cultivo, para ver que el germen sea sensible a estos tratamientos. Los únicos pacientes que van a ser internados y van a requerir tratamiento endovenoso van a ser los menores de 3 meses por el riesgo de bacteremia que estos presentan, afectación, que los pacientes que tengan afectación del estado general, que estén con deshidratación o palidez o que se vea alterada la función renal, que tengan aspecto séptico y uno ahí ya esté sospechando que hay una bacteriemia a foco urinario, los que tienen intolerancia a la medicación o intolerancia a la vía oral, los que presenten malformaciones urinarias o que tengan antecedentes de infecciones urinarias complicadas, ya sea porque requirió mucho tiempo de antibiótico endovenoso o que el germen era resistente, por lo que es muy probable que vuelvan a tener la misma infección o otra infección urinaria por el mismo germen. Entonces, en ese caso son pacientes que tienen que ser internados y tienen que ser evaluados por un especialista. Abdomen agudo quirúrgico en pediatría es un dolor que por lo general es agudo, de pocas horas de evolución, que persiste, que no baja la intensidad, o sea, es una intensidad creciente y que no tiene periodos, no alterna con periodos sin dolor. Por lo general es un dolor que es constantemente doloroso y suele ser focalizado, o sea, localizado y fijo. Esto nos habla más de un tipo de patología quirúrgica, dentro de las cuales las más frecuentes que vamos a ver es la apendicitis, la torsión ovárica, la torsión testicular y la invaginación intestinal, de la cual ya hablamos brevemente. Recordar que en estos pacientes, cuando uno sospecha que el tratamiento definitivo de estos pacientes va a ser quirúrgico, hay que dejar a los pacientes en ayunas, solicitar laboratorios para realizar un breve prequirúrgico de urgencia, dejar colocada una vía endovenosa para una hidratación parenteral. Otra cosa es que ya está confirmado de que el tratamiento del dolor en pacientes que tengan patología quirúrgica no va a modificar ni va a enmascarar síntomas. Por lo tanto, si uno ya está logrando el diagnóstico de este paciente, se le puede administrar algún tipo de analgesia para mejorar el dolor que está sintiendo. Lo que sí está contraindicado es dar anticolinérgicos a los pacientes con dolores abdominal. Eso sí oculta síntomas, pero si son AINES o paracetamol o algún otro tipo de analgesia de uso frecuente, sí está indicado. La torsión ovárica o la torsión anexial en pediatría es una causa de dolor abdominal agudo que es poco frecuente, pero que puede llegar a ser muy grave. Lo que sucede es que por los movimientos de la movilidad normal que tienen tanto la trompa de falopio como el ovario, puede producir que este mismo gire sobre su propia vascularización, produciendo una obstrucción del flujo venoso, inicialmente venoso. Esto va a generar un edema, puede producir afectación arterial y así un infarto y una eventual necrosis. Puede también infectarse, puede producir peritonitis y lo que también es grave es la pérdida del anexo. Es por eso que es importante realizar un diagnóstico precoz para poder indicar la exploración quirúrgica a tiempo para poder revertir esta isquemia y recuperar la vitalidad del tejido.
La mayoría de los casos de que se presenta con una torsión es porque suele haber algún quiste, ya sea funcional o que tenga una masa, o por ejemplo en pacientes que tienen quistes de endometriosis o bueno, ya neoplasias. Está también visto de que es más frecuente que suceda con el ovario derecho, en una relación 3-2 con el izquierdo, y las pacientes lo que van a presentar es un dolor abdominal intenso, agudo, focalizado en las fosas ilíacas o en la región hipogástrica, con vómitos como un muy mal estado general. Esto es en un comienzo inicial. Si esto progresa la enfermedad, ya vamos a tener síntomas de peritonitis con un abdomen en tabla y fiebre, pero por lo general se consultan antes, por lo que no llegan a presentar esos tipos de síntomas. El diagnóstico se va a realizar con la clínica, con el relato, y también puede pedirse una ecografía que siempre se debe solicitarse con Doppler color para ver la vascularización de los anexos. En caso de quedar dudas, se puede realizar una tomografía axial computada. El tratamiento va a ser quirúrgico, por lo que tiene que ser evaluado por un equipo de ginecología infantil. En caso de quedar descartado el diagnóstico de torsión ovárica, uno siempre tiene que pensar en otras causas de origen ginecológico. Por ejemplo, la ovulación dolorosa o que tengan quistes, que es una ruptura de un quiste. También puede uno pensar ya sea en una enfermedad pélvica inflamatoria o en las posibilidades de embarazo, dependiendo también de la edad y de los hábitos de estos pacientes. Sin embargo, ya tiene que ser evaluado por un equipo de ginecología infanto-juvenil para evaluar el tratamiento a largo plazo que van a necesitar estos pacientes. Una de las consultas en guardia muy frecuente es la situación de escroto agudo, que es un dolor escrotal de tipo agudo, de los cuales muy frecuentemente está incluida la torsión testicular, también puede deberse a la torsión de Liati de Morganti o puede producirse también por una orquidoepididimitis. Esos son los motivos más frecuentes de las consultas. Ahora, en cuanto a la torsión testicular, es una emergencia a nivel geniturinario en el cual el testículo gira sobre su propio eje, sobre el eje del cordón espermático del cual está unido, y así se interrumpe la circulación, primero venosa y luego arterial del testículo. Debido a presentar un compromiso vascular, es que es muy importante realizar un tratamiento rápido, ya que luego de las primeras 6 horas se va a producir necrosis ya inicia el proceso de necrosis de una parte del testículo, y ya a las 12 horas luego de la torsión se considera que ya es prácticamente nula la recuperación de la vitalidad del tejido. Es por eso que es importante realizar un tratamiento quirúrgico idealmente antes de las 12 horas. Es por eso que es necesario poder hacer un diagnóstico rápido. Los pacientes por lo general consultan por un dolor escrotal que va a irradiar a fosa ilíaca izquierda o lumbar. En algunos casos puede pasar de que consulten directamente por un dolor en fosa ilíaca izquierda y luego al hacer el examen físico del paciente completo vemos de que en realidad el dolor está a nivel escrotal. Es de inicio súbito, sin antecedentes de haber tenido patología geniturinaria. En algunos casos puede haber pasado de que haya habido un pequeño traumatismo. También pueden tener vómitos y vamos a ver que va a haber edema y rubor a nivel escrotal. En cuanto a la palpación, va a ser dolorosa, con un testículo agrandado, retraído y fijo, y el reflejo cremasteriano va a estar disminuido o ausente, por lo general ausente. Lo que es muy importante es hacer la comparación con el otro testículo que está sano, y ahí se va a notar realmente la diferencia de que va a estar además elevado con respecto al testículo sano. El diagnóstico, si bien en gran parte es clínica, lo que vamos a solicitar es una ecografía que se realice con Doppler color para ver la permeabilidad vascular. Y el tratamiento, como habíamos dicho, va a ser quirúrgico y antes de las 12 horas de la evolución. La apendicitis, que es la inflamación del apéndice, va a producir un gran dolor y es uno de los motivos muy frecuentes en pediatría, dado que además los padres al ser una patología muy conocida, consultan con el miedo de que sea apendicitis o no. Esta entidad va a producir un dolor abdominal
que primero puede ser epigástrico y después bajar o migrar hacia la fosa ilíaca derecha. Todo depende de dónde está localizado el apéndice. Si uno tiene un apéndice que es retrocecal, puede pasar de que el dolor sea más de tipo lumbar, con un paciente con puniopercusión positiva y sin tanto dolor a la palpación del abdomen. También van a tener vómitos, pueden tener fiebre, y algo que es muy característico es que el paciente se encuentra en una posición antálgica tanto para sentarse como para caminar, con molestias tanto a la utilización de los abdominales al sentarse o molestias al saltar. Al examen físico, durante la palpación abdominal, vamos a ver que estos pacientes tienen dolor a la palpación superficial del abdomen y también a la descompresión, por lo general siempre en el punto de McBurney. Si un paciente ya tiene dolor a la palpación superficial y descompresión en cualquier parte del abdomen, ya estamos hablando de que hubo una complicación y el paciente se encuentra con una peritonitis. El diagnóstico va a ser principalmente clínico, puede confirmarse por ecografía o no, dado que dependiendo si el apéndice se visualiza, tiene una sensibilidad alta del 98%, pero si el apéndice no es visualizado, es importante que sea evaluado luego por un cirujano o pensar en realizar otro tipo de estudios, como por ejemplo una tomografía axial computada. También vamos a solicitar, como habíamos hablado anteriormente, al ser un paciente que sabemos que va a requerir un tratamiento quirúrgico, se le va a pedir un laboratorio y se va a dejar al paciente en ayunas. Una de las patologías sistémicas que va a producir un gran dolor abdominal va a ser la cetoacidosis diabética. Es una complicación aguda de la diabetes que sin el tratamiento adecuado va a poner en riesgo la vida del paciente. Es una urgencia que debe ser diagnosticada y tratada como tal. Los pacientes pueden consultar por dolor abdominal que va a producir un dolor abdominal intenso, puede ser tipo símil quirúrgico, en el cual el abdomen va a estar muy tenso, muy doloroso, casi en tabla. Van a tener vómitos, pueden estar con decaimiento. Lo que sí va a producir siempre en todos los pacientes es deshidratación, que puede llegar a ser severa hasta el shock. Otra de los síntomas es el aliento cetónico que vamos a percibir en el paciente, y ya en los casos más severos en los cuales ya hay un inicio de edema del cerebro, vamos a poder apreciar la respiración de Kussmaul. Muchas veces cuando uno cuando uno realiza la anamnesis a los padres de estos pacientes, por lo general los días previos tenían poliuria, polidipsia y polifagia. Ahora, la cetoacidosis diabética puede ser que se presente como un debut diabético o puede ser que sea una complicación de un paciente que ya conocía diabético. En pacientes sin antecedentes siempre hay que sospecharlo porque es muy frecuente de que la diabetes de estos pacientes empiecen así. Entonces, si tenemos un paciente que está con una deshidratación importante por haber tenido pocos vómitos y sin diarrea, siempre pensarlo, y el diagnóstico se hace muy fácil porque ya directamente con un hemoglucotest nosotros vamos a ver que la glucemia está alterada. Es un procedimiento que es muy fácil, muy sencillo, bastante accesible y tiene muchos beneficios al realizar este tipo de diagnóstico. En cuanto a los parámetros bioquímicos que definen una cetoacidosis, va a ser la hiperglucemia mayor a 200 miligramos por decilitro, la acidosis con un pH menor de 7,3 en sangre venosa y bicarbonato menor de 15, y también la presencia de cetonemia y cetonuria. El tratamiento inicial, o sea, ya al tener una hiperglucemia, son pacientes que se van a trasladar hacia un centro de mayor complejidad para ser evaluado por especialistas, y son pacientes que pueden descompensarse muy rápidamente y que puedan llegar a terminar requiriendo una unidad de terapia intensiva. El tratamiento inicial que se va a realizar en el momento va a ser oxígeno al 100% y una corrección del trastorno hemodinámico en el momento, por esto que nosotros habíamos dicho de que son pacientes que van a estar deshidratados de por sí. Ya mínimo van a tener una deshidratación, si uno se la calcula, con un déficit del 5%, de ahí para arriba. Entonces es importante iniciar una rehidratación endovenosa o corrección, reposición de líquidos desde el minuto 0.
Si es un compromiso leve o moderado del paciente en el aspecto hemodinámico, se puede hacer una expansión de 10 a 15 mililitros por kilo, pasándole entre 40 minutos a una hora. Si es un paciente del cual nosotros vemos que está chocado, se va a realizar una expansión con solución fisiológica a 20 mililitros por kilo a pasar en 20-30 minutos. Y está indicado realizar una sola expansión, porque el paso siguiente va a ser colocar la hidratación endovenosa con distintos planes para poder ir bajando la glucemia y al mismo tiempo reponer los líquidos perdidos por el déficit. Entonces, el tratamiento específico para la cetoacidosis diabética va a ser la corrección de los trastornos hidroelectrolíticos y la hidratación. Vamos a calcular primero el déficit entre el 5 y el 10% de la deshidratación según la clínica que tenga el paciente, pero mínimo va a ser un déficit de 5%. Aparte de esto, vamos a aportar insulina y también hay que aportar glucosa, porque si bien los pacientes tienen un exceso de glucosa, nosotros lo que tenemos que pensar es que tenemos que ir, que estamos volando en un avión, digamos, sin nafta en el motor, en el tanque, pero la nafta está adentro del avión. Si se nos apaga el motor, tenemos que ir planeándolo, bajándolo de a poco. Si tratamos de bajarlo rápido en picada, el avión se cae y nos prendemos fuego porque estamos llenos de nafta. Entonces, la glucosa en los pacientes pediátricos se van a tener que bajar bien despacio, con un ritmo de descenso de un 10% por hora, o sea, un máximo de 100 miligramos por decilitro por hora. Son pacientes que la glucemia hay que mantenerla por arriba de 200, no se debe bajar por debajo de 200 porque la glucosa, al ser osmóticamente activa, lo que va a producir estos cambios bruscos de la osmolaridad es que produzca un edema de cerebro en el paciente. Es por eso que es muy importante, siempre que se aporta insulina, hacer un buen aporte generoso de glucosa. La insulina que se va a utilizar es la corriente o la análoga ultra rápida, en todo caso la Lispro aspártica o glulicina, y la dosis es a 0,1 unidad por kilo por hora. Esto es hasta resolver la cetoacidosis, o sea, hasta ver de que ya no haya cetonas en la orina. Igualmente ya a esta altura es importante consultar con un especialista de diabetología o con terapia intensiva, dado que son muchos los trastornos del medio interno y hay que hacer muchas correcciones complicadas al mismo tiempo. La urticaria se manifiesta por ronchas o abones que van a aparecer en la piel, que son máculas eritematosas con bordes sobreelevados, que estas pueden confluir y también pueden migrar. Cuando confluyen van a producir unas placas grandes que pueden abarcar grandes extensiones de la piel y van a producir un prurito intenso. Las causas de la urticaria son muchas veces por exposición puede ser un alimento, puede ser una medicación, picaduras de insectos, exposición al sol o infecciones virales. O pueden ser que sean de tipo alérgicas. Por lo general, cuando son de forma alérgica, lo que se produce es una activación de los mastocitos, pero mediante la IgE. Por lo general, este tipo de mecanismo produce un mayor aumento de los mastocitos y genera, por lo general, síntomas sistémicos. Entonces, de repente, si es una urticaria que va avanzando a medida muy rápido luego de una exposición, tenemos que estar atentos porque ese paciente puede llegar a tener un compromiso mayor y terminar haciendo una anafilaxia. En cambio, si es por una activación de los mastocitos, pero no mediados por IgE, o sea, una activación no inmunológica, por lo general simplemente se limitan a las lesiones en piel y nada más. El tratamiento de la urticaria va a ser a modo sintomático, indicando antihistamínicos, que pueden ser de segunda generación, como por ejemplo la loratadina o la cetiricina, o de primera generación, como la difenidramina, que va a producir sueño. La loratadina en pacientes menores de 30 kilos se va a administrar a 5 miligramos por día y en mayores de 30, 10 miligramos por día. En cambio, la cetiricina, dependiendo de la edad, si es de 2 a 6 años, se indica 2,5 miligramos, de 6 a 10 años 5 miligramos por día o en mayores de 10 años 10 miligramos por día. Muchas veces son necesarios la combinación de distintos antihistamínicos para lograr
la mejoría de los síntomas en estos pacientes. Con respecto a la difenhidramina, se da entre 3 a 5 miligramos por kilo por día, dividido en 8 horas. Muchas veces se puede intercalar un antihistamínico de segunda generación con uno de primera, o depende de los pacientes, algunas veces que se debe aumentar un poco más la dosis. Y con respecto al tratamiento ictiológico, eliminar e investigar cuál fue la causa probable e intentar que no vuelva a exponerse para no producirlo nuevamente. Luego debe ser evaluado por un especialista para ver el motivo por el cual sucedió la urticaria. La anafilaxia es una reacción grave que inicia de forma aguda, que es potencialmente mortal en caso de que no se realice el tratamiento adecuado. Por lo general sucede luego de haber sido expuestos a algún alergeno que activa, como decíamos recién, la IgE activa los mastocitos que van a producir una gran descarga de histamina a nivel sistémico, por lo que vamos a ver síntomas que además de en piel van a ser sistémicos. La clínica, vamos a observar que a nivel en piel puede estar el paciente que presente urticaria, puede presentar angioedema, pero por lo general también lo que se ve mucho es afectación de mucosas, tanto en boca como en los ojos. En el aspecto respiratorio, el paciente se puede presentar con dificultad respiratoria, broncoespasmos con bastantes sibilancias o estridor, difonía, y puede presentarse también edema de la lengua. Con respecto a los síntomas cardiovasculares, ya en casos muy graves pueden haber hipotensión, arritmia, shock y un paro cardíaco. Y en cuanto a los síntomas gastrointestinales, pueden aparecer con dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos. El diagnóstico de la anafilaxia es clínico, dado que uno debe poder diagnosticarlo y tratarlo todo muy rápido. Se va a ver el comienzo agudo con la afectación de la piel o de las mucosas, más alguno de los siguientes síntomas: compromiso respiratorio o que tenga compromiso gastrointestinal, como por ejemplo diarrea, o hipotensión o síntomas de hipoperfusión seguidos a la exposición en muy poco tiempo, que puede llegar a ser entre pocos minutos a pocas horas después de haber sido expuesto al alergeno. El tratamiento de la anafilaxia debe hacerse rápidamente, dado que es una patología que puede empeorar muy velozmente, comprometiendo la vida del paciente. Se le va a aplicar al paciente oxígeno al 100% con máscara con bolsa de no reinhalación, y se le va a aplicar adrenalina de forma intramuscular. Siempre se prefiere que sea de forma intramuscular y se aplica en la cara anterolateral del muslo, con una dosis que es de 0,01 miligramos por kilo. Máximo 0,5 mililitros, que sería media ampolla, por aplicación. Esto se puede repetir cada 10-15 minutos hasta 3 dosis máximo. Una vez que uno aplica la adrenalina, se vuelve a revisar al paciente y se ve si ya los síntomas respiratorios mejoran. Si de repente el paciente estaba con muchas sibilancias y dificultad para respirar, y enseguida al pasar la adrenalina vemos que va disminuyendo, va mejorando, podemos esperar y no repetir la dosis de adrenalina para evitar así la cantidad de efectos adversos. Una vez que el paciente no empeora, permanece igual o va mejorando de a poco, vamos a hacer también tratamiento sintomático del resto de los síntomas, además de los síntomas de piel. Entonces, por ejemplo, si es un paciente que está con dificultad para respirar, va a continuar con el oxígeno y se le puede administrar salbutamol. También se pueden administrar antihistamínicos, por lo general se da difenhidramina, y evaluar la necesidad de corticoides. Muchas veces, si uno va a dar corticoide endovenoso, por ejemplo, o bioral, pero una carga de corticoide en guardia, luego el paciente más adelante, cuando se vaya de alta, debe seguir algunos días con una dosis de corticoide al menos baja. Y estos son pacientes que van a quedar en observación en el hospital, en la guardia, dado que tuvieron una patología que puede llegar a ser mortal muy rápido, y además fueron tratados con adrenalina, que puede traer algunos efectos adversos. Entonces son pacientes que van a quedar al menos en observación por varias horas en el hospital. Muchas gracias.